Con un saludo le damos la bienvenida en este espacio a los alumnos, a los padres y a otros familiares que nos estén acompañando. En este sistema de programas, el objetivo no es dar clase, es ayudarlos en estos días a sistematizar el conocimiento profundo con ejercicio, sugerirle ejercicios para que usted pueda profundizar y dotarse de una cultura superior. Aprovechar este espacio de tiempo para lograr una cultura superior. El espacio está dedicado a los alumnos de primer año de de 10º grado y a los alumnos de primer año de la educación técnica y profesional. Mire, dos importantísimas enseñanzas que cierran el ciclo amplio de la cultura y para ello los alumnos tienen que dotarse de esta cultura para insertarse en la vida estudiantil, profesional y social de modo creador. Precisamente para eso sirve el conocimiento. En este sistema de clase vamos a estar trabajando las literaturas clásicas. Y fíjese que ese es un término que usted debe cuidar. Las unidades 3 y 4 que aparecen en su libro de texto y que traen 3 obras. Por tanto, fíjese que vamos a ir sistematizando el estudio de 3 importantes obras porque aunque no se estudia para la prueba, sino para obtener conocimientos perdurables, el que obtiene esos conocimientos profundos, seguramente que en la prueba sea la obra que sea la que salga, usted va a obtener resultados óptimos. Por tanto, estaremos trabajando esa monumental obra que es Ilíada, fíjese bien en la ortografía, mire las tildes, el cantar de Mío Cid y el de Camerón. Mire usted, Grecia, España, Italia, esa parte de Europa que en definitiva nos ayudó a conformarnos. Así es que lógicamente hay que empezar por algo. Vamos a empezar por los objetivos. Ahora observe las diapositivas que les voy mostrando. Usted las va a ir leyendo junto conmigo, pero usted no las va a copiar. Solamente va a anotar alguna palabrita que le resulte interesante. Objetivos. Objetivos que usted debe vencer. Distinguir los rasgos esenciales de la literatura nacional y universal. Mire, usted lo está arrastrando desde la primera unidad, pero le va a llegar hasta el final. Usted tiene que ser capaz de demostrar esto. Caracterizar los textos según la forma elocutiva, la función y el estilo. Eso también es importante de las primeras unidades. Ahora, de las unidades 3 y 4, distinguir las distintas acepciones del vocablo clásico. Por supuesto, usted se auxilia de diccionarios. Definir la epopeya como forma superior de la poesía épica, valorar las obras como reflejo de la realidad de su época. Mire, esto es una pregunta interesante. Toda obra literaria es reflejo del momento en que le tocó vivir a su autor y por tanto usted tiene que ir descubriendo en cada una de estas obras que cada una de ellas responde a una época determinada y usted tiene que ser capaz de encontrar esas pruebas. Debe valorar el aporte de estos autores, pero en particular, mire, de Homero a la literatura universal. Homero es el inicio para la cultura occidental, que fíjese, es la nuestra, de esa literatura. Homero en Grecia. Comentar las ideas de Martí sobre la Ilíada. Mire, el comentario de texto, que usted sabe, por la explicación de su profesor, que puede salirle en una prueba, pueden pedirle que comente, que redacte un texto y además esto nos pone de manifiesto la excelencia y la cultura extraordinaria que alcanzó el héroe nacional de Cuba y apóstol de nuestra independencia en la literatura. Valoró altamente esa literatura de Homero. Analizar los fragmentos seleccionados. Mire, lo óptimo es que usted disfrute leyendo las obras completas. Esa Ilíada, dice Martí, que parece que sus versos están esculpidos en piedra. Claro, usted está leyendo una versión en prosa, pero la obra original fue escrita en verso. Y Martí parece que las leyó todas en Europa, porque él va diciendo las mejores versiones en cada una de las lenguas. Analizar los fragmentos para determinar tema, ideas, resumir argumentos, caracterizar personajes, y aquí le están diciendo lo que le pueden pedir en una prueba, y comparar esos personajes. Pueden pedirle que defina conceptos, y aquí hay uno importante, el concepto del héroe.
Siempre, en los libros siempre dice héroe homérico, porque es a través de Homero que lo conocimos, pero realmente este héroe griego es la concepción que sobre el héroe tenían los griegos que Homero traduce brillantemente en su monumental poema. Valorar el uso de los recursos literarios, bueno, en las obras que usted pueda, porque el Cid está escrito en castellano antiguo, hay que hacer una versión de la versión para poderlo entender y por tanto a veces el recurso está muy claro, pero en Homero usted encuentra recursos que debe saber explicar y usted lo va a ver en algunas de las ejercitaciones. Valorar la significación del poema del Cid, porque si la Ilíada es el primer gran monumento de la literatura griega y occidental, el Cid es el primer monumento de la literatura española. Bueno, usted tiene que profundizar ahí, buscar. Yo le voy dando pistas porque no le puedo dar la respuesta, sino usted debe investigar, explicar cómo se manifiesta la concepción humanista del autor mediante los personajes del Decamerón. Fíjese que en las obras se va siguiendo una gama. Identificar los elementos que intervienen en la estructura del sintagma nominal. Miren, ya caímos en la gramática, aunque en este repaso, en esta clase, en esta sistematización, no lo vamos a tratar, usted tiene que tener en cuenta que esto puede ser objeto de la prueba. Explicar la concordancia entre sustantivo y adjetivo, reconocer la función de los sintagmas nominales en la oración, clasificar pronombres y determinar sus funciones. Mire, en la práctica usted está teniendo en la mano lo que le pueden pedir en la prueba. Así es que usted va a ir estudiando a partir de estos presupuestos. Así es que, como es natural, usted va a emplear correctamente la tilde de acuerdo con las reglas de la acentuación. Mire, ahí tiene el problema ortográfico y emplear los signos de puntuación en diferentes textos teniendo en cuenta su valor comunicativo. Así que tiene objetivos literarios, tiene objetivos gramaticales y tiene objetivos de ortografía. ¿Por qué razón? Porque ahí en esos objetivos está presente prácticamente la estructura de la prueba. Y esa estructura de la prueba responde a componentes de la asignatura, que son los siguientes, yo lo voy a explicar brevemente. Primer componente, la comprensión de texto. En todas las pruebas, lo primero es medir la comprensión de texto y usted debe ser capaz de comprender un texto de cualquier tipo, periodístico, literario, científico, porque para eso lo está estudiando. Esa pregunta puede tener, esa orden, ese bloque puede tener diferentes tipos de preguntas. En la prueba le van a pedir que usted sea capaz de construir texto, componente construcción, ¿cómo? Comentando, argumentando, explicando razones que le pueden dar, expresando opiniones personales sobre diferentes tópicos que están tomados de las propias obras literarias. El componente análisis incluye la gramática. Y, por supuesto, bueno, ahí están todas las clases de palabras, las categorías gramaticales y, por supuesto, el componente ortografía. Así que, en aras de acelerar en el tiempo, vamos a ver algunas cuestiones. ¿Qué debe estudiar durante la semana? Mire, esto sí lo tiene que copiar. Porque usted debe organizar su tiempo en la semana. Porque recuerde que tiene que estudiar otras asignaturas también. Claro, español para mí es la más importante. Pero bueno, en fin, porque ella le da pie para que usted pueda estudiar matemáticas, física, historia. Así que, ¿qué debe estudiar durante la semana? Circunstancias que caracterizan cada época. Mire, tiene dos grandes épocas, pero tiene tres periodos diferentes. Resumir los datos más significativos sobre la vida y la obra de los autores. Ya usted sabe, porque ya usted lo estudió, que el Cid es anónimo. Por tanto, ahí no tiene que hacerlo, pero con Homero y la cuestión homérica y con los cuentos del Decamerón, usted puede resumir. No es anotar todo lo que hay en el libro o todo lo que hay en la bibliografía que le vamos a sugerir. La estructura de las obras. Y de ahí usted va a determinar argumentos, personajes, características, recursos. Y eso le va a permitir hacer una lectura fina del texto. Así que le doy un segundito. Si hay algún familiar con usted, mire, pueden copiar la diapositiva a dos manos. Un segundo para que puedan terminar de copiar la orden, porque esto es lo que debe estar estudiando en la semana.
Bueno, ya usted tiene anotado lo que debe estudiar en la semana. Es generalmente siempre lo mismo: dato del autor, reflejo de la época, estructura de las obras, ¿verdad? Recursos, los personajes, que eso no puede faltar, no solo caracterizarlos, sino también valorar sus actitudes, recordando que el personaje no puede actuar como en nuestra época, porque él es hijo de aquella época en que se produjo la obra. ¿Qué bibliografía va usted a utilizar? Vamos a ver esta diapositiva. ¿Cómo localizo estos contenidos? Ya de paso, déjenme decirle, cuando usted vea la diapositiva con los asteriscos, es porque ahí usted debe copiar o toda o algo de lo que hay ahí que es interesante. Bibliografía, su libro de texto de 10º grado, eso es indispensable. Ahí está, esa es su herramienta fundamental para estudiar. Tiene el cuaderno de ortografía de 10º grado, que tiene importantes ejercicios, y tiene además el portal Cubeduca, en que usted puede seguir esta dirección que le estoy mostrando. Asignatura, español, estudiante, 10º, y los temas que a usted le interese, que ya se los mostramos al inicio y ya usted sabe lo que usted va a buscar. Un segundo, porque esta es muy sencilla, es libro de texto, cuaderno de ortografía y portal Cubeduca. ¿Ya? Entonces podemos pasar a la otra diapositiva, que nos muestra en la época por qué la cultura griega impactó. Mire, lo que le estoy mostrando aquí es el Partenón. Está así en ese estado, después de explosiones, de guerra, de terremotos y de no se sabe cuántos cataclismos. Está así esta belleza construida por los griegos, y por tanto usted va a encontrar en el portal Cubeduca escultura, va a encontrar literatura y va a encontrar esta arquitectura maravillosa, que incluso cuando usted recorra La Habana puede encontrar muestras de esto. Esto es un castillo medieval, mire la diferencia: muros gruesos, pocas ventanas, todo porque está en medio de zona de guerra, y como es natural, tiene las catedrales góticas final de la Edad Media. Esto usted lo va a descubrir, por tanto usted aquí no tiene que copiar nada, solo mirar, que usted va a ir descubriendo que la literatura va a ir cambiando como cambian estas manifestaciones artísticas. Mire este otro castillo en Inglaterra, rodeado incluso de un foso y una armadura medieval. En fin, así combatían estos caballeros, llenos de virtudes, y por tanto el concepto de héroe que usted va a obtener con Homero, usted lo va a tener que venir analizando en cada una de las épocas. ¿Cómo evoluciona el héroe? ¿Qué no le puede faltar al héroe de cada época? ¿Qué no le puede faltar? Pero ¿qué aspecto va dejando detrás? Homero siempre dice que sus héroes eran hermosos, pero esa hermosura no es bonitura, esa hermosura es correspondencia entre un cuerpo bien cultivado, ágil, diestro en el manejo de las armas, y un espíritu hermoso, lleno de valores, lleno de aquello que identifica al hombre y que lo hace un ser superior. Por tanto, en ese concepto de armonía es en donde radica la hermosura de la cual habla Homero. Bueno, ¿cómo evoluciona el héroe medieval? Aquí usted lo podrá ver en estas obras. Para prepararme bien, voy a mi libro de texto ahora. Mire la diapositiva y le voy a sugerir algunas actividades. Quizá usted, si está revisando su libreta de notas, dice: ah, mira, esta pregunta ya yo la tenía, pero ahora puedo añadir esta otra. ¿Por qué se habla de cultura greco-latina? Fíjese, en el libro usted va a encontrar una justificación y usted va a elaborar un parrafito muy breve de 2 o 3 líneas para explicar por qué cultura greco-latina. ¿Qué aportó cada uno de los componentes que la integran? Escriba el nombre de los géneros literarios principales, porque esto es importante. Usted va a seguir arrastrando los géneros hasta que termine en 12º grado y van a ir evolucionando y enriqueciéndose. Exprese en qué consiste cada género en una oración simple. Mire, vamos a ver qué hace usted. El género tal consiste en esto y debe ser en una oración simple. ¿Por qué al poema Ilíada se le clasifica como una epopeya? Bueno, busque información y usted se va a dar cuenta que nada más que en toda la historia de la humanidad, en toda la historia literaria, nada más que hay 5 obras que alcanzaron la clasificación de epopeya. La Ilíada es una. Bueno, usted busque por qué. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Para prepararme bien,
En la Ilíada se enfrentan aqueos, dánamos o argivos, estos son los nombres con que están identificados los griegos, y los troyanos o teucros. Nombre los principales héroes de cada bando. ¿Con qué epítetos Homero los identifica cada uno? ¿Alguno tiene más de un epíteto? Bueno, búsquelo y ahí usted va a encontrar. En el canto 18 se narra la fabricación de una nueva armadura para Aquiles. ¿Cómo se aprecia en este canto la realidad de su época? Mire, ahí tiene un trabajo precioso que lo mismo le sale un párrafo que una composición. Usted puede escribir hasta un ensayo, si quiere, con este tema. ¿Ya? Un segundo para que puedan terminar de copiar. Recuerden copiar a la mayor velocidad. Entonces, si ya usted pudo copiar, pues entonces para prepararme bien, a partir del libro de texto, en el capítulo 4, ¿cuál es el rasgo más sobresaliente de la Edad Media española? Fíjense que ya cambié de época. Ya esta es la época de los castillos, de los monasterios, etcétera, etcétera. Es la época de la imposición del cristianismo. ¿Qué pasó en Europa y concretamente en España que la Edad Media dio un vuelco extraordinario? Yo no lo puedo decir. Realmente me gustaría disertar sobre el tema, pero usted lo tiene que investigar ahí y encontrar cómo ese hecho nos marcó incluso a nosotros. Nombre a 3 de los personajes que acompañan al Cid, que son sus compañeros, que le son fieles, que están ahí junto a él en las buenas y en las malas. Esos 3 nombres usted los va a reseñar ahí. Explique brevemente la estructura del poema. Brevemente, cuando le dicen brevemente, es máximo hasta 3 líneas. Y luego le voy a proponer este ejercicio. Ya esto se parece a una prueba. Lea detenidamente los siguientes versos. No los tiene que copiar porque están en el libro. Yo le voy a decir, en la página 69 son los 7 primeros versos. Y dicen esos versos: al buen Minaya Álvar Fáñez, bueno, le salió el caballo, y de moros enemigos llegó a matar 34. Tanto su espada atajó que sangriento lleva el brazo, y de la muñeca al codo la sangre va chorreando. Dice Minaya Álvar Fáñez: ahora me siento pagado, porque hacia Castilla irán noticias y comentarios de que mi Cid Ruiz Díaz campal batalla ha ganado. Usted no tiene que copiarlo. Yo lo leí en la prueba. Recuerde que nadie les lee el texto. Usted tiene que leerlo una y otra vez hasta que le encuentre el espíritu. Pero lo que sí tiene que copiar es esta orden. Responda verdadero, falso o no se dice de acuerdo con la información contenida en el texto. Tiene que fijarse que aquí usted no opera con lo que usted sabe, usted opera con lo que información que da el texto. Inciso A: Minaya se comportó heroicamente. Inciso B: Álvar Fáñez estaba herido en el brazo. Inciso C: Álvar Fáñez estaba satisfecho por su victoria personal. Inciso D: Minaya se caracteriza por la fidelidad. Inciso E: la información llegará inmediatamente a Castilla. Miren, en la prueba, esto es un ejercicio, en la prueba generalmente salen hasta 3 ítems de verdadero o falso. Yo estoy poniendo más porque esto es un entrenamiento. Estamos calentando el brazo porque en la prueba final le puede salir un ejercicio de esto, de resumen de texto, y usted tiene que hacer una lectura fina. Así que vamos a dejarle un minutico más la diapositiva para que usted pueda copiar todos los ítems y responda en su libreta, y además coteje la respuesta con sus familiares que lo están acompañando ahí.
Ya usted se dio cuenta seguramente al copiar y al cotejar, al comparar con el texto poético, cómo se juega con los nombres. El personaje se llama, esto se lo voy a adelantar, Alba Fañez, pero le decían Minaya, esa costumbre de los españoles al sobrenombre, que además la hemos heredado nosotros también, le ponemos sobrenombre a todo el mundo, porque somos descendientes de españoles. Por último, no puedo dejar de tratar la última obra, Los cuentos del Decamerón. Los cuentos del Decamerón suponen un cambio de actitud. Si el poema si la Ilíada es un poema épico heroico, el poema del Cid es un poema épico heroico. ¿Qué es lo que usted encontró en los cuentos del Decamerón? ¿Qué cambios, qué elementos medievales se mantienen, pero qué elementos novedosos me están diciendo que los cuentos del Decamerón son una obra de transición? Y que Boccaccio no es el último, usted lo tiene en el texto y lo tiene en el portal Cubeduca, tiene a Dante, tiene a Petrarca, a todos los demás. Bueno, pues vamos a ver esta última diapositiva con las tareas que le dejamos ahí. El artículo se llama Amanecer de una nueva literatura en el medioevo italiano. Cambiamos. Está en la página 83. Y de ahí, cuando usted lo lea bien leído, que usted va a responder brevemente qué cambios se produjeron en Italia a fines de la Edad Media. Usted tiene que ir buscando ahí. Recuerde que esta es lectura fina. Incluso hay problemas de tipo económico, de tipo político, de tipo filosófico. Usted busque toda la información que hay para que haga un texto precioso. Compare, esto es ya al leer el cuento, La tonsura del palafrenero, que es el que le estoy sugiriendo. Compare al rey y al palafrenero, que son personajes del cuento La tonsura del palafrenero, compárelos y mire a ver qué diferencias y qué semejanzas hay. Así que con esta sugerencia para que disfrute esta literatura, la disfrute, se sienta pletórico de esta cultura de carácter universal con estas posibilidades que tenemos en Cuba, pues nos despedimos hasta la próxima clase. Estoy seguro que su estudio va a ser excelente.